Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a subir ya la lección de lo que son las transformaciones delta estrella para resistencias. Bueno, estas transformaciones se utilizan para obtener la resistencia equivalente, se podría decir, cuando nos dan este tipo de casos. Pónganse, aquí el enunciado nos dice hallar la resistencia equivalente en los puntos A y B. Bueno, y como los puntos A y B están acá, les dije que regularmente se empieza desde el otro lado, ¿no es cierto? Desde la parte más alejada. Bueno, entonces el rato que yo quiero empezar a hacer la reducción de resistencias aquí, no sé de qué forma puedo hacerla, porque no sé si están en paralelo, en serie o no se puede ver. Como podemos ver aquí, la de 10 se supone que estaría con la de 30 en paralelo, pero ¿y qué hago con esa resistencia de 20? No puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo de casos especiales, usamos nosotros lo que son las reducciones de Y o de estrella a delta o triángulo, ¿no? Y viceversa. Bueno, vamos a aprender esto también porque nos va a servir un poco más en lo que son los circuitos trifásicos más adelante. Bueno, eso vamos a verlo más luego. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Una conexión en estrella puede darse también de esta forma o de esta forma. Una de las características que posee esta conexión es que posee neutro, ¿no? Este puntito de aquí es conocido como neutro, que estaría ubicado acá, porque simplemente de este circuito lo he dibujado. Si se dan cuenta, solo han estirado la limita para poder identificarlo mejor nosotros, ¿no es cierto? Y la de delta, o también llamada triángulo, como estamos viendo aquí, es esta, en la que en la misma forma de la conexión de las resistencias nos da un triángulo, ¿no? Y aquí también solo han estirado. Como esto es un mismo punto, lo han abierto un poco más para que nosotros podamos ver dónde podemos aplicar esto. Una vez que nosotros sabemos de estos tipos de gráficos que hay para ver en Y o en delta, ¿qué podemos hacer con el de acá? Por ejemplo, vemos que esto de aquí se parece a esto, ¿no es cierto? Y si le damos la vuelta, se parece a esto también, ¿no es cierto? Entonces, o bien nosotros podemos tomar estos dos en delta y transformarlos a Y, o una forma más fácil sería coger estos tres que están así, que si nos damos cuenta es solamente esto virado, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Esta R1 sería la de 10, esta R2 sería la de 20 y esta R3 sería la de 5. O bien podemos nosotros hacerlo una Y y transformarla a delta para luego hacer algunas conexiones en paralelo. Así que bueno, ahora vamos a ver las fórmulas para poder transformar esto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Primero, vamos a ver las fórmulas para transformar de Y o de estrella a delta, ¿no? También conocido como triángulo. Vayan familiarizándose con esos nombres porque, como les digo, vamos a utilizar esto en lo que son los circuitos trifásicos, ¿no? Bueno, voy a dibujarles unas resistencias conectadas en Y. Aquí estaría el neutro. Acá vamos a poner otra. Y acá vamos a poner otra. Muy bien, a esta la vamos a denominar R1. A esta la vamos a denominar R2 y a esta la vamos a denominar R3. Listo. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a hacer con estas conexiones en Y? Para encontrar su equivalente delta, esto es solo para que se den cuenta, ¿no? Voy a coger el mismo circuito con el R1, el R2, el R3 y en los bordes, como quiero hacerle un triángulo, como dice el nombre, ¿no? Triángulo, voy a localizarles dónde estarían las resistencias. ¿Sí se dan cuenta? Si está en Y, tenemos que formar un triángulo, ¿no? Porque esa es la transformación que nosotros vamos a hacer. Y ahora vamos a nombrar estas resistencias, ¿no? Esta de aquí sería RA, esta de aquí podría ser RB, y esta de aquí podría ser RC. Listo. Y al final, cuando yo termine ya de obtener los valores, me va a quedar así ahora ya. Este es RC, este es RA y este es RB. Y esa es la disposición de las resistencias. Pero ahora, ¿yo cómo obtengo estos valores de RA, RB, RC? Ya, los valores se obtienen así. RA es igual a la multiplicación de todos los pares de resistencias que forman Y. Es decir, ¿cuáles son los dos pares? R1 con R2, ¿no es cierto? R1 con R2
eso vamos a sumar el otro par que se puede formar, que sería R2 con R3. Y a eso vamos a sumarle el otro par que se puede formar, que es R1 con R3. Y todo esto sobre la resistencia opuesta a ese lado. O sea, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, aquí RA está aquí, ¿no es cierto? Y se está topando con R2 y R3. Entonces la resistencia opuesta sería la que no le está topando en ningún lado, o sea, R1. ¿Sí? Entonces, sobre R1. Esa es la forma de obtener RA. Ahora, RB lo obtengo. Ese también es la multiplicación de los pares y la suma de los mismos, de las multiplicaciones. Entonces sería R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1, ¿no es cierto? O R1 por R3 que está aquí, que me da lo mismo, sobre la resistencia opuesta. Como estoy obteniendo RB, la resistencia opuesta es R2, porque es la que no le está topando. Entonces sobre R2. Y ahora vamos con la resistencia C. El numerador se mantiene igual para las tres conexiones cuando sea de Y a delta, ¿no? Es la multiplicación de los pares posibles y la suma, ¿no?, de sus pares. R1 por R2 más R2 por R3 y más R1 por R3. Y todo esto sobre la resistencia opuesta, ya sabemos. De RC, ¿cuál es la resistencia opuesta? La que no le está topando. Es de R3, ¿no es cierto? Entonces, R3. Esa es la forma, estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para transformar de Y a delta. Con esta disposición, pero no, o sea, así tiene que estar ubicada la notación. Si está ubicada así de la misma forma, así yo le ubico esto. O si no, solo recordemos que en el numerador van todos los pares sumados, los pares posibles de multiplicaciones de las que están dentro en Y, sobre la resistencia opuesta a la que quiero hallar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver ya lo que es la transformación de delta, o también llamada triángulo, a Y, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a poner ahora de delta, también conocido como triángulo, hacia Y, también conocido como estrella. Listo. Ahora vamos a tener una conexión en delta, obviamente, ¿no? Que va a ser una así, pongamos. Esto va a ser RC, esto va a ser RA y esto va a ser RB. ¿Sí? A ver, y ahora este circuito que está aquí lo vamos a pasar. Voy a copiar el mismo solo para que se den cuenta de cómo tenemos que hacer ¿no? La transformación. Listo. Perdón, esta resistencia ha salido un poco mal. A ver, obviamente, ahí sí está ahí. A ver. Entonces copiamos la misma notación, ¿no? Esto va a ser RC, esto va a ser RA y esto va a ser RB. Listo. Ahora, como en el anterior, teníamos adentro una Y y trazábamos en los contornos un triángulo. Ahora, como tenemos un triángulo, vamos a trazar adentro una Y, que estaría por aquí, ¿no? Aquí dibujaríamos el neutro, acá estaría la otra resistencia de y acá estaría la otra, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a denominar R1, a la de aquí va a ser R1, la de acá va a ser R2 y la de acá va a ser R3. Al final, cuando yo termine ya de transformar, me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar el neutro aquí. Me va a quedar la Y prácticamente, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? R2 y R3. Bueno, y tenemos que hacer eso. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas para que nosotros podamos encontrar R1, R2 y R3. R1 va a ser igual a la multiplicación de las dos resistencias adyacentes, o sea, de las que le están topando, de las que forman R1. ¿Sí ven? Que en este caso R1 está aquí, en esta esquinita, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuáles son las que le topan, las que le forman? Son RB y RC, ¿no es cierto? Entonces sería la multiplicación de esas dos. RB por RC sobre, y aquí en cambio, en el anterior se mantenía siempre el numerador, aquí se mantiene el denominador, que es la suma de las tres resistencias que están conectadas en delta. RA más RB más RC. Listo, esa es la forma de obtener R1. Ahora vamos con R2. R2 va a ser igual a la multiplicación de los dos adyacentes en cambio de R2, que sería RA por RC, ¿no es cierto? Que son las dos que le están formando. Las que están en el mismo vértice, se podría decir. Y el denominador se mantiene. RA más RB más RC. Y ahora vamos con la resistencia 3, el cálculo de R3. Este es, en cambio, las dos que le están topando a la resistencia 3. Está en esta esquinita, entonces serían RA por RB, ¿no es cierto? Entonces es RA por RB sobre, se mantiene el denominador siempre que vayamos a hacer de delta a Y, ¿no? Entonces RA más RB más RC. Listo. Y esa es la forma de transformar de delta a Y. Estas fórmulas se las tienen que aprender muy bien, como les digo, si van a utilizar una transformación delta Y, ¿no es cierto? Así que bueno. Ahora vamos a hacer este ejercicio utilizando estos teoremas, ¿no? Voy a borrar esta liñita ya para poder ocupar toda la pizarra. Entonces, vamos a utilizar esto. Como yo les decía, ¿qué podemos hacer aquí? O bien podríamos coger, voy a redibujarlo solamente para ver qué es las posibles cosas que podemos hacer. A ver, primero les voy a enseñar. Esto de aquí podríamos hacerlo triángulo. Al ser el mismo punto, podemos unir y dejarlo en uno mismo, ¿no es cierto? O sea, me refiero a esto, ¿no? Aquí quedaría la resistencia de 30. Aquí esta sería la resistencia de 30, la resistencia de 20, la resistencia de 10, la de 5, la de 12.5 y la de 15. Como les decía, podemos redibujar el circuito ahora que ya hemos visto estas cosas, así, y transformar aquí, hacerle Y, ¿no? Serían 2Y que me quedarían de esta forma. Y luego tendría que hacer estas dos en serie, luego en paralelo, todo en serie y al final esto en paralelo. Pero la verdad eso se me hace más largo que hacer simplemente esto, ¿no? Porque simplemente no cogemos estas tres de aquí que están, si nos damos cuenta, están conectadas en Y. Este sería el neutro. Vamos a redibujar el circuito de esa forma. Estas quedan igual, ¿no? La de 12.5 y la de 15 quedan igual, esas quedan intactas, no les estamos topando para nada. La de 5 también quedaría aquí. Y ahora para que se den cuenta les voy a dar la forma de Y, ¿no? Solo he traído esta resistencia, al ser el mismo que de esta esquina, le he traído para acá solo para que se den cuenta, ¿no? Esa sería la de 10, aquí estaría el neutro. Y aquí está la de 20 ohmios, ¿no? Ya, y al final aquí está la de 30 ohmios. Ya, lo único que he hecho es poner esto de aquí en Y para poder transformar. Ahora vamos a utilizar una transformación en Y, ¿no es cierto? Entonces voy a trazar cómo vamos a encontrar las resistencias. Aquí va a estar la una, acá va a estar la otra, y aquí va a estar la otra. He tratado de dar la forma del triángulo, sino que como está la resistencia de 30 ohmios acá, le he hecho un poquito más acá nomás. Es solo eso, no es nada del otro mundo, ¿no? Vamos con RA, a esta le voy a denominar RB, y a esta de aquí le voy a denominar RC. ¿Listo? Y ahora, ¿recuerdan las fórmulas que nosotros teníamos cuando íbamos a transformar de Y a delta? Bien, entonces ahora vamos con esas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, RA va a ser igual
Recuerdan que es la multiplicación de todos los pares posibles de resistencias, o sea, va a ser 5 por 10, más 10 por 20, más 20 por 5, ¿no es cierto? Entonces va a ser 5 por 10, más 10 por 20, y más 5 por 20. Listo. Esto sobre la resistencia opuesta a la que yo quiero hallar. En este caso, como estoy hallando RA, la opuesta es la que no le topa, sería 20, ¿no es cierto? Sería 20. Y esto, he hecho los cálculos, bueno, aparte en una hojita y me ha salido que la resistencia me va a quedar de 17.5 ohmios. ¿Ya? Ahora, RB va a ser de la misma forma, ¿no? El denominador se mantiene. 5 por 10, más 10 por 20, más 5 por 20. Todo esto sobre la resistencia opuesta a RB, que en este caso es 10. Esto en cambio me ha salido un valor de 35 ohmios. Y RC, de igual forma, ¿no? El denominador se mantiene. Listo. Son la multiplicación de todos los pares posibles de resistencia sobre el opuesto, ¿no es cierto? El opuesto a RC en cambio es 5. 5, y esto me va a dar un total de 70 ohmios. Y listo. Ahora vamos a volver a redibujar el circuito, pero ya voy a copiar acá nada más los valores para hacer espacio en la pizarra, ¿no? RA nos salió 17.5, RB nos quedó 35 ohmios y RC nos quedó 70 ohmios. Listo. Ahora voy a borrar esto de aquí para poder hacer espacio en la pizarra, ¿no? Y poder seguir con el ejercicio. Listo. Ahora vamos a redibujar ya de esa forma. Como ya hemos obtenido los valores, ya podemos redibujarlo de esa forma, ¿no es cierto? Como recordarán, la resistencia de 12 es 5 y las de 15 no la hemos topado para nada, ¿no? Aún. Y ahora sí voy a dibujar con los valores que ahora tengo. RA me dice 17.5. Entonces vengo y trazo de la misma forma. Me dice que está acá, conectado acá. 17.5 me dice que vale eso. RB me dice que vale 35, que está acá. ¿No es cierto? 35. Y RC, que estaría aquí. ¿No es cierto? Y más acá estaría la de 30, porque está en paralelo, ¿no es cierto? Esto me daría 70 ohmios. Y este de aquí es 30 ohmios. Y listo, si se dan cuenta, ahora sí ya puedo hacer asociaciones normales, ¿no es cierto? Estas dos de aquí están en paralelo, estas dos de aquí están en paralelo y estas dos de aquí están en paralelo. Y ya puedo hacerlo más fácilmente, ¿no es cierto? Vamos a encontrar entonces, a esta la vamos a llamar resistencia equivalente 1, a esta la vamos a llamar resistencia equivalente 2, y a esta la vamos a llamar resistencia equivalente 3. Entonces ahora sí vamos solamente con fórmulas de paralelo, ¿no? Las fórmulas básicas. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a, cuando son solo dos resistencias en paralelo, vamos a hacer la multiplicación de las dos, 12.5 por 17.5 sobre la suma de las dos, ¿no? 12.5 más 17.5. Y aquí, esto nos da un resultado de 7.29 ohmios. Ahora vamos con la resistencia equivalente 2. Y esto va a ser también, en cambio, la multiplicación de estas dos sobre la suma de las dos. Va a ser 70 por 30 sobre 70 más 30. Esto lo podemos hacer solo porque son dos resistencias a la vez que estamos haciendo en paralelo, ¿no? Esto nos da un resultado de 21 ohmios. Y ahora, la resistencia equivalente 3 es la multiplicación de esas, que sería 35 por 15 sobre 35 más 15. Y esto nos da un valor de 10.5 ohmios. ¿No es cierto? Listo. Y ahora, con estos valores, les voy a copiar también más acá, ¿no? Porque si no, ya no me queda espacio. Resistencia equivalente 1, 7.29 ohmios. Resistencia equivalente 2, 21 ohmios. Y resistencia equivalente 3,
10.5 ohmios. ¿No es cierto? Entonces ahora voy a borrar estos cálculos de aquí y voy a redibujar el circuito ya con estas ubicadas, ¿no es cierto? Aquí estaría el punto A, acá pongámoslo al punto B. Aquí va a quedar la resistencia equivalente 1. Aquí va a quedar la resistencia equivalente 3. Y acá en paralelo va a quedar la resistencia equivalente 2. Ya los valores ya sabemos, ¿no? Este es 21 ohmios, este es 10.5 ohmios y la de aquí es 7.29 ohmios. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer estas dos de aquí en serie, ¿no es cierto? Ya sabemos que esa resistencia equivalente, que vamos a llamar la resistencia equivalente 4, pongamos. Es la suma de las dos, nada más por cuando están en serie, solo se suma. Entonces sería 10.5 más 7.29 y la resistencia equivalente 4 me da un valor de 17.79 ohmios, ¿no es cierto? Voy a copiarlo acá. Resistencia equivalente 4 es 17.79 ohmios. Listo. Voy a borrar esto. Y una vez que he hecho eso, ya me va a quedar solamente así, ¿no? Estaría el terminal A, acá el terminal B. Esto sería la resistencia equivalente 4, que tiene un valor de 17.79. Y aquí estaría la resistencia equivalente 2, que tiene un valor de 21, ¿no? Y ya para encontrar la resistencia equivalente total, solo tengo que hacer estas dos en paralelo. Y me va a quedar resistencia equivalente total. Es igual, como sabemos que son solo dos, es la multiplicación de las dos sobre la suma de las dos, sería 21 por 17.79 sobre 21 más 17.79. Y esta resistencia equivalente total nos va a dar un valor de 9.63 ohmios. Y listo, esta es la resistencia equivalente vista desde los puntos A y B. Así que bueno, espero que te haya gustado. Por favor, si te ha ayudado, suscríbete, dale like y visita la siguiente y la anterior lección que está en la parte de arriba, ¿no? No te olvides que estoy subiendo un curso completo de circuitos eléctricos, así que bueno, ahí nos vemos.